Hola a todos, bienvenidos a su podcast Paradójicamente Lógico, el podcast en donde hablamos de pensamientos, reflexiones y opiniones del presente para mejorar el futuro. En este episodio vamos a hablar de cómo hablar de temas delicados con personas que piensan diferente a nosotros, la importancia que tiene hacer esto y cómo hacerlo. Y les quiero contar que esta semana estaba en mis redes sociales, más específicamente en Twitter, y de un día a otro la conversación cambió totalmente y mi feed se llenó de publicaciones de odio. Esto pasó porque esta semana fue una fecha importante en torno al debate de si legalizar o no el aborto. Y este podcast no va a tratar de mi postura en relación al aborto, sino que quiero hablar que debido a este acontecimiento, este debate en redes, noté algo que creo que es muy importante que platiquemos, y es cómo la sociedad está cada vez más polarizada, cada vez más dividida, y el peligro que esto conlleva, que quizá no nos estamos dando cuenta. Continuando con lo que les estaba contando, yo estaba en mis redes sociales y vi como mi feed se llenó de publicaciones de odio, y entonces habían dos grupos muy separados, ¿sí? Entonces estaba el grupo A hablando lo peor del grupo B y el grupo B hablando lo peor del grupo A. Esta vez, en lugar de entrar en el debate, que es algo que normalmente hago y creo que es importante que todos realicemos, decidí alejarme y tomar el rol de un espectador, que nada más está analizando lo que está pasando sin tomar ningún tipo de partido. Y noté cosas importantes en las que quiero profundizar hoy. Ciertamente, la gran mayoría de personas estaba compartiendo publicaciones que probaran su punto o su postura como cierta, y esto es algo normal, pero si analizamos, la gran mayoría de estas publicaciones ni siquiera estaba hablando en sí del tema importante, sino que se centraba más en atacar a la oposición. Esto lo que crea es una gran división y una especie de odio entre sí, en la que se pierde la conversación y se convierte más que todo en un campo de batalla, peleando por cosas que no importan y dejando a un lado el tema importante, que es lo que se quería tratar. Entonces el objetivo es nada más ofender a los demás, y esto es un problema porque en primer lugar nos divide como sociedad, y en segundo lugar porque estando ya polarizados, estando ya peleados, divididos, es muy difícil y casi imposible que lleguemos a soluciones reales, a ideas que valgan la pena y que logremos avanzar en este debate y llegar a ideas de mejor calidad, que nos permitan vivir mejor y convivir mejor. Y en lugar de esto acabamos en peleas absurdas que no nos llevan a nada y que nos distraen realmente de las cosas que hay que tratar. Vamos a hablar de esto en este podcast y se va a dividir en dos partes, ¿sí? La primera parte es la importancia de hablar de temas delicados y la segunda parte es cómo hablar de estos temas delicados con personas que piensan diferente a nosotros. Quiero que empecemos hablando de la importancia de hablar temas delicados. Y aquí es importante tener claro que vivimos en la época de la posverdad. Para los que no están familiarizados con la posverdad es una distorsión intencional de la realidad en la que los hechos objetivos importan menos que mis creencias personales, y por medio de manipulaciones emocionales busca crear una opinión y moldear el comportamiento de la sociedad. A la posverdad no le interesa la verdad ni tampoco esconder la verdad. Lo que le interesa es promover una idea, promover un pensamiento, sin importar si esta es verdad o no, pero se centra básicamente en buscar información hasta por debajo de las piedras para probar cosas que quizá no son ciertas, Entonces, ¿cómo se traduce esto? En que yo puedo venir hoy aquí y decir que la Tierra es plana, o decir que los gatos vuelan, y buscar en internet un dato aislado y sacarlo de contexto para presentar una idea que quizá no es verdad como verdadera. Entonces la posverdad lo que hace es presentarlo como real y lo hace sentir como algo real, cuando quizá no lo es. Hoy en día yo puedo encontrar argumentos verídicos para cualquier cosa. Entonces tenemos que estar alertas y saber esto, porque entonces no todo lo que vayamos a ver, leer o que vayamos a consumir es verdad. Tenemos que saber discernir entre lo que es o no es verdad, porque todo se presenta como verdad el día de hoy, y eso es algo que nos perjudica. Y si a la posverdad le agregamos un poco de redes sociales, que recordemos que, como hablamos en el episodio pasado, esas plataformas se centran en entrenar tu atención. ¿Y cómo lo van a hacer? Mostrándote cosas que te gustan. Vas a terminar con un muro en el que todas las publicaciones y todas las cosas que ves son publicaciones afines a tus ideas, y entonces vas a llegar a crearte una imagen del mundo que no es real, en la que todos te están dando la razón, incluso si estás diciendo cosas que no tienen sentido o que no son verdad. Y de aquí surge la importancia de hablar sobre temas delicados y contrastar ideas con otras personas, que es básicamente tener una imagen más certera de la realidad y no dejarnos llevar solo por un camino, Entonces no nos vamos a quedar solo con una versión de las cosas, sino que vamos a tener un panorama más amplio y vamos a ver la situación como un todo. Y teniendo más datos podemos llegar a conclusiones más certeras y un poquito más acercadas a la realidad. Además de que si nos quedamos callados y no damos nuestra postura, le estamos dando la batuta de contar la historia que quieran a las personas que sí se animan a hablar. Entonces debemos de cultivar este hábito de hablar de todos los temas, Hay una frase muy famosa que es que no hables de religión, ni de fútbol, ni de política. ¿Pero por qué? O sea, son temas importantes, y una sociedad que no habla de temas importantes no consigue cosas importantes. Entonces quiero entrar a la segunda parte del podcast, y es cómo hablar sobre temas delicados con alguien que piensa diferente a ti, porque obviamente si hablamos de temas importantes con personas que piensan igual que nosotros, pues
es muy fácil y no tiene mayor mérito. Y está comprobado que las personas que solo hablan con personas que piensan igual a ellos se vuelven muy radicales en sus ideas y no tienen una mente abierta para analizar las cosas como realmente son. Para empezar, quiero que analicemos un concepto que es el péndulo de Hegel. Hegel es un filósofo alemán muy bueno. Entonces aquí tenemos un péndulo. Imaginemos, ¿ok? Aquí tenemos una ruedita y tenemos un péndulo, ¿ok? Un péndulo se mueve de un lado para otro. Entonces, el péndulo de Hegel inicia con una idea, ¿ok? Que es una tesis y es una postura que tenemos sobre un tema. Teniendo la tesis, el péndulo se va hasta el otro lado totalmente y entonces negamos la idea original. Eso sería la antítesis, ¿sí? Y luego negamos la negación y tenemos un concilio de ideas y por medio de este cruce de ideas entre la tesis y la antítesis llegamos al centro donde está la síntesis y la idea se eleva, ¿ok? Y con se eleva me refiero a que aumenta de calidad la idea. Entonces, al contrastar ideas llegamos a nuevas ideas de mayor calidad que a su vez deben de volver a contrastar para ir elevando las ideas y seguir elevando el nivel de la conversación y de las cosas que estamos hablando, ¿sí? Entonces, tenemos la tesis, la contrastamos con la antítesis, llegamos a la síntesis y a la vez, en ese mismo momento, esa síntesis se convierte en la nueva tesis que vamos a contrastar otra vez con otra antítesis y otra síntesis. Y así nos vamos a ir y entonces ahí es donde se elevan realmente los niveles de las conversaciones que tenemos. Entonces, teniendo en mente este péndulo de Hegel, que es básicamente cómo debería de ir una conversación contrastando ideas para llegar a ideas mejores, tenemos que saber y partir del punto de que nunca vamos a saber todo, que nunca vamos a conocer la verdad absoluta. La verdad absoluta no existe como tal. Y en segundo, que podemos tener posturas bien definidas sin caer en el discurso intolerante. Tenemos que estar abiertos a nuevas ideas, abiertos a compartir nuestras ideas siempre de una forma respetuosa y partiendo de la ignorancia, porque no existe peor ignorancia que la soberbia de creer que sabemos todo. Entonces, caigamos al tema central de este podcast, cómo hablar de temas delicados con personas que piensan diferente a nosotros. Entonces, aquí tenemos que empezar analizando y sabiendo que nada es personal, ¿ok? Que no debemos tomarnos personal las opiniones de las personas. Entonces, debemos aprender a discutir, atacar o defender ideas, ¿ok? Y no personas. Al final de cuentas, debemos entender que las personas dicen lo que creen y dicen lo que dice porque cree que es cierto. No creo que nadie parta de querer ofender, sino simplemente está compartiendo sus creencias. Lo que pensamos no siempre es lo que somos y hay que aprender a separar las ideas de las personas, ¿sí? Entonces, este es el primer punto. No te lo tomes personal. El segundo punto es que no debemos caer en polarizaciones. Todos conocemos a una persona terca que no quiere evaluar nada, que no sea su propia verdad y está enfrascada en ella. Entonces aquí tenemos que pensar que si tu idea es verdadera, ¿por qué te asusta contrastarla o discutirla o incluso cuestionarla? Si tu idea es verdadera, va a sobrevivir cualquier cuestionamiento y mientras más cuestiones la idea, más tuya va a ser, porque entonces vas a saber por qué crees en esa idea, ¿sí? Porque ya la cuestionaste. Y debemos ser capaces de escuchar ideas que no nos gustan sin prejuicios y sin juzgar. Debemos usar nuestras opiniones, ideas y palabras como puentes y no como armas. El segundo punto es ese, no caigas en polarizaciones. El tercer punto es cultivar tu pensamiento crítico y esto creo que es lo más importante, sí, atención en este punto, tomando en cuenta que hoy puedes probar como verdad lo que sea. Por el tema de la posverdad debemos tener y debemos forjar y cultivar un filtro que nos ayude a discernir entre qué cosas pueden ser verdad y qué cosas puede que no sean verdad. Analizar y pensar por vos mismo es la clave de todo esto. Entonces ese es el pensamiento crítico, sí, esta brújula que nos guía en este mundo lleno de información falsa la mayoría de veces y nos ayuda a pensar por nosotros mismos y no dejarnos enfrascar por una ideología o que pensemos como alguien más quiere que pensemos, sino pensar por nosotros mismos, ¿sí? ¿Y cómo se cultiva este pensamiento crítico? Se mejora leyendo libros, conociendo personas de todo tipo, hablando con personas que no piensan como nosotros, hablando con personas de otras culturas, viajando y sobre todo experimentando y viviendo las cosas y no nada más viéndolas. Esto lo que va a hacer es que nos va a ampliar el panorama y nos va a abrir la mente, porque muchos usan hoy el término de abrir la mente como algo en el que tenés que creer cualquier cosa, por más estúpida que sea, y aceptarla por el simple hecho de que tenés la mente abierta. Y eso no es tener la mente abierta, ¿ok? Tener la mente abierta es saber que hay personas que piensan diferente, que hay posturas quizá diferentes a las tuyas y incluso llegar al punto de cuestionarte tus ideas y llegar a conclusiones e ideas y a valores conscientemente. Y por último, pero no menos importante, tenemos que elegir nuestras batallas. Hay personas con las que no vale la pena discutir, hay ideas que no vale la pena discutir y entonces no nos tenemos que quitar la vida por tratar de cambiar la forma de pensar de alguien que simplemente sabemos que es una persona que no va a cambiar su forma de pensar, ¿ok? O por ejemplo, en temas irrelevantes, pues tampoco va a ser muy importante que profundicemos, ¿ok? Siempre preguntémonos, ¿me conviene o no me conviene entrar en esta batalla o en esta discusión? Y si no me conviene, pues ahorrémonos la fatiga. Al final, una buena conversación se debe centrar en escuchar y entender al otro y no nada más estar esperando mi turno para hablar y atacar a la otra persona. Y citando un dicho muy popular aquí en Guatemala, hablando se entiende la gente.
Y este es el punto de este podcast. Quiero motivarlos a hablar, ¿ok? A no quedarnos callados, a no salirnos de las cosas que vale la pena hablar. Y a su vez, si estás escuchando una idea contraria a la tuya o que quizá te llegue a atacar, da un paso atrás, sí, compórtate a la altura y date cuenta de que puede ser el inicio de una cadena de positivismo en la que ya no se trata de atacar, sí, sino que recordemos el péndulo de Hegel. Llegamos a una idea superior cuando contrastamos otras dos ideas y mediante el contraste o la mezcla de dos ideas muy contrarias podemos llegar a una idea central en la que quizás esté la solución de las cosas. Ese fue el tema de la semana en el podcast. Espero que les haya gustado. Ya saben que me pueden encontrar en Instagram como Dani Ruse, en YouTube como Daniel Ruiz GT. También me pueden buscar como Paradójicamente Lógico, tanto en YouTube como en Spotify. Entonces, ese fue el episodio de la semana. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima ocasión.